Buenas noches desde Barcelona, buenas tardes para cada uno, cada una de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del Centro de Ergonomía Aplicada CENEA de Barcelona. Hoy tendremos una jornada intensa, tenemos un bonito y grato desafío en esta actividad. Hoy vamos a compartir con todos vosotros unos proyectos que a todo el equipo de CENEA, tanto el equipo docente como todo el equipo en general, nos enorgullece tener profesionales de la calidad que hoy vamos a presentar. Y por eso, como una forma de homenajear a nuestros colegas que hoy van a compartir con nosotros sus proyectos que están realizando en sus empresas, hemos querido comenzar esta actividad con este proverbio chino que todos y todas seguramente conocéis, como una forma de agradecer a nuestros alumnos y alumnas el excelente trabajo que están haciendo y el compartir ese trabajo en esta oportunidad. Así que esperamos que este proverbio chino se haga realidad y que quizás compartáis con nosotros esta realidad. Hoy vamos a tener una jornada, como decía, intensa, y con el objetivo de no hacerla tan intensa, en esta oportunidad no le voy a destinar tiempo a llevarle la contraria a Hegel, como lo venía haciendo en las últimas jornadas. Me hubiera gustado comenzar quizás hablando de la ética nicómaco de Aristóteles, en la cual hay un concepto que nos pone sobre la mesa que es la frónesis. Y la frónesis se puede interpretar de muchas formas, pero hay una traducción que habla que la frónesis es la sabiduría práctica. Pues hoy vamos a hablar de ergonomía práctica. Y para ello vamos a tener dos invitados, una invitada y un invitado especial. Vamos a comenzar en la jornada del día de hoy, porque esta actividad tiene 2 días, es decir, comenzamos hoy y continuamos mañana. Y en el día de hoy vamos a comenzar conectándonos con el ingeniero Diego Zucchini, que nos va a hablar de una empresa porcina. Diego se conectará desde Argentina y vamos a comenzar la jornada precisamente con él. Vamos a conectarnos con el ingeniero Diego Zucchini, como os decía. Vamos a trabajar el caso que nos tiene él preparado. Luego vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Es una pausa para que os levantéis de la silla, que seguramente vais a estar en la silla. En lo posible, acercarse a una ventana para mirar a lo lejos. Yo suelo decir en clases que es una actividad que nos permite retrasar la presbicia en nuestra vida y vais a volver a vuestro lugar para continuar con la segunda actividad después de 5 minutos. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos de reloj, que es lo que normalmente hacemos en clases. Así que si alguno de vosotros y vosotras sois alumnos nuestros, pues será lo mismo que hacemos en clases. Y después vamos a viajar de Argentina rápidamente a México, nos vamos a ir a la ciudad de Monterrey y nos vamos a conectar con la doctora Edith Fuentes, que como ya veis ambos están conectados, para tratar un caso que para mí es muy interesante porque mi historia en la ergonomía comenzó, como muchos sabéis, en los años 90, precisamente en empresas auxiliares de automoción. Y es un sector al cual yo le debo mucho porque aprendí mucho esos años. Aprendimos mucho equivocándonos, sí. Nos equivocábamos, nos levantábamos, caminábamos, pensábamos que lo hacíamos bien, nos volvíamos a equivocar y poco a poco fuimos aprendiendo. Y parte del aprendizaje que en lo personal yo tuve fue precisamente en empresas auxiliares de automoción, con lo cual para mí es muy grato que la doctora Edith me remonte a mí, a esos años, y nos lleve a este interesante sector productivo que yo creo que la ergonomía se ha desarrollado mucho gracias al impulso que ha tenido en este sector. De hecho, los coches, la ergonomía del conductor es un tema muy estudiado
y todos somos usuarios de esa ergonomía del conductor en muchos de los coches. Y para finalizar la jornada, para los que estéis interesados e interesadas, vamos a hacer una presentación preliminar del nuevo European Stage. ¿Por qué digo del nuevo europeo? Del nuevo programa de Stage. Porque el Stage lo teníamos olvidado, y digo olvidado porque la pandemia lo cortó radicalmente, como sabéis, y cuando volvió la pandemia, perdón, cuando terminó la pandemia, nosotros pensábamos que ya era difícil que los profesionales quisieran venir, también era difícil que las empresas los quisieran recibir. Sin embargo, este año nos dimos cuenta que estábamos equivocados y producto de esa equivocación que voy a contar al final, retomamos el stage. Y vamos a hacer una presentación preliminar porque la presentación oficial es en el mes de octubre, pero para quien esté pensando en viajar a Europa, a Barcelona y a Milán a perfeccionarse con nosotros, pues aquí tiene una oportunidad. Y como yo creo que mientras antes se tome esa decisión mejor, por un tema económico, vamos a hacer hoy una presentación preliminar, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada y tenemos ya conectado al ingeniero Diego Zucchini, que se conecta desde Argentina, desde una recóndita ciudad entre ríos. Diego Así es. seguramente ya lo conocéis, ha estado con nosotros en otras jornadas. Diego comenzó estudiando ergonomía hace ya bastante tiempo y en ese camino pues nos encontramos en algunos cursos presenciales en Buenos Aires hace ya casi 10 años, 8 años, y empezamos un caminar juntos. Caminar que ha sido largo, porque Diego comenzó haciendo cursos, después el diplomado, después el máster, después se incorporó al programa Galileo de formación de profesores. Hoy ya es profesor acreditado de CENEA, dirige una importante consultora en Argentina y hace poquito compartí yo en LinkedIn una reunión de un proyecto que estamos haciendo a nivel internacional y Diego va a dar soporte con su consultora en Argentina a un proyecto de una consultora en Italia. Bueno, comenté esto porque era interesante ver cómo tres profesionales de tres países discutíamos sobre un único problema con los mismos instrumentos de valoración, que en ese caso era el método OCRA y la norma ISO, que es norma italiana, es norma española y es norma Mm. argentina. Diego, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por robarle tiempo a tu familia porque estás en horario ya de la familia. Bienvenido a una jornada más de CNA. Hola Aquiles, buenas noches para mí, buenas tardes para algunos otros países. Gracias por la presentación, gracias a todos los que están conectados. No, para mí no, es un gusto participar y estar en este encuentro. Siempre es bueno estar intercambiando opiniones y algunos casos y compartir y demás. Para mí también es un honor estar con Edith hoy, que es una compañera de máster, que hemos pasado largas horas estudiando en clases y demás, y a Ana mañana también, que es otra compañera de máster en su momento, así que es un gusto y lo disfruto. Me gusta mucho esto de poder compartir algunos casos y por ahí tratar de transmitir a alguien que tenga alguna duda, bueno, transmitir inquietudes o soluciones también, ¿sí? Así que, bueno, bienvenido sea. Y como dijiste tú hace un tiempo, cuidado con la ergonomía que enamora, bueno, por ahí va por este lado, digamos, ¿no? Sí, no, no, Así que yo bueno, siempre cito al autor intelectual de esa frase, que por lo menos yo creo que es él, que es el profesor Aníbal Hermosa de Perú, y yo creo que estamos todos un poco bajo ese, no sé cómo sí, llamarlo, ese mensaje que no nos cautiva y que al final terminamos todos enamorados. Antes de dar sí. paso a tu presentación, Diego, yo te quiero dar una buena noticia porque tu curso de manipulación de cargas que das de CENEA, que lo estás dando ahí hace un par de años, el de noviembre, pues ya está confirmado.
Bien, Tienes 22 alumnos que están haciendo el diplomado de ergonomía. Es un grupo súper interesante, 9 países diferentes, así que vas a tener un bonito desafío para transmitir esa pasión que tú tienes por la ergonomía, sobre todo en temas de manipulación de carga, que es uno de los que más yo sé que te apasiona. Así que perfecto. sepas, ya estamos confirmados con ese grupo de alumnos que comenzó el diplomado el sábado pasado. Excelente. Nos vamos a divertir mucho y supongo que también vamos a compartir conocimientos y volviendo a la frase, creo que en mi caso, más que la ergonomía, por ahí me enamora un poco más el diseño y el rediseño del puesto de trabajo. Creo que es algo que me llama mucho la atención y que me genera mucha curiosidad, inquietud y desafíos poder hacer eso que, que viene un poco también de mi carrera de base de la ingeniería y bueno, hoy un poco el caso este, vamos a tratar de trabajar esas cuestiones o mostrar esas cuestiones también, ¿sí? No solamente la ergonomía de la evaluación, sino también el rediseño del puesto de trabajo, que es algo que creo que por ahí también a algunos profesionales les puede servir como experiencia, como conocimiento, como, en fin, digamos, ¿sí? Así que bueno, bienvenido sea. Y bueno, con los chicos de octubre vamos a divertirnos no solamente con el levantamiento manual de carga, sino también con el transporte, que ahí hay algunos condimentos, también, ¿eh? Así es. Bueno, Así hoy que, vamos a disfrutar contigo y también con Edil nuevamente, pero vamos a disfrutar lo que yo suelo decir que es la verdadera labor de quien dice que hace ergonomía, y es establecer medidas de control, poder diseñar o rediseñar puestos de trabajo, porque al final la evaluación no deja de ser un medio para llegar a un fin. Lo que pasa es que necesito un medio que me permita llegar a ese fin. Y yo creo que hoy tú nos vas a dar un ejemplo de cómo podemos llevar este camino adelante y llegar a ese fin que tanto a ti te gusta. Yo suelo decir en clases, no sé si te acuerdas, que hay momentos en que todos, independiente del perfil, tenemos que sacar ese ingeniero mecánico que llevamos dentro. Yo creo que tú lo exacto. sacas rápidamente. Exacto, exacto, exacto. Sí, y a lo último de la presentación doy una frase que la conocí a través tuya, pero que me ha servido como de cabecera. Dos frases, pero hay una sobre todo que la nombro al final, que tiene que ver con esto, con el instrumento de medición que se utilice para el riesgo ergonómico que estemos tratando de medir, ¿sí? Yo creo que eso es un buen punto de partida. Muchas veces nos encontrábamos, yo digo nos encontrábamos porque para mí fue ya como un poco el pasado, nos encontrábamos que no teníamos un buen instrumento de medición. Hoy creo que eso está mucho más claro, ¿sí? Muchísimo más claro en la mayoría de los peligros ergonómicos, entonces ese es un buen punto de partida. Y después viene lo otro, ¿no? Una vez que se hace la medición, proponer las medidas de control, ¿sí? Así que, bueno, hoy un poco este trabajo va a apuntar a eso, a ver el instrumento y las medidas de control, ¿sí? Mira, yo Así que que, conozco el proyecto que has hecho en esta importante empresa, ya estoy entusiasmado porque comiences, así que yo creo que comencemos ya y bien, al grano. Gracias, bien. Diego. No, por favor, gracias Aquiles por la posibilidad. Bueno, vamos a comenzar con este caso de aplicación. Es la ergonomía aplicada al despostaje de cerdos, enfocada en reducir trastornos musculoesqueléticos y optimizar el proceso productivo. Este trabajo fue realizado en una importante empresa de mi país, de Argentina. Y bueno, hoy vamos a ver un poco en detalle cada uno de los pasos de este trabajo. Como objetivo, vamos a mencionar los principales objetivos em, que tuvo o que tiene este trabajo. Y en primera parte está identificar los peligros ergonómicos del puesto de trabajo, ¿sí? Que es el desposte. Identificar los factores de riesgo dominantes y críticos en este puesto de trabajo. El segundo objetivo era evaluar el riesgo ergonómico en miembros superiores, cabeza, cuello, columna vertebral y miembros inferiores. Es decir, estamos
planteando evaluar prácticamente todos los segmentos corporales del grupo de operadores, exponer los resultados obtenidos, es decir, ver qué resultados obtenemos de todas esas evaluaciones, proponer medidas de intervención para reducir el riesgo ergonómico en todos los segmentos corporales que estamos analizando, es decir, hacer un rediseño del puesto de trabajo y medir el impacto de las propuestas de intervención, tanto en niveles de riesgos como de previsión de trastornos musculoesqueléticos. También vamos a ver al final que este impacto va a tener otra variable más de medición que vamos a dejar una pequeña sorpresa para el final en este aspecto. Bien, el resumen de este trabajo se puede ver o se puede plasmar en este cuadro, donde vamos a empezar con una identificación de riesgos dominantes y críticos, de riesgos ergonómicos. Para realizar una evaluación analítica del riesgo, vamos a utilizar dos métodos. Por un lado, para la evaluación de lo que es miembros superiores, vamos a utilizar el método OCRA Checklist revisado, que corresponde a la norma ISO 11228-3. Y por el otro lado, para la evaluación de lo que es cuello, columna vertebral, miembros inferiores, vamos a utilizar el método TACOS. Vamos a proponer medidas de intervención para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Estas medidas van a estar en dos grandes grupos, van a ser algunas medidas administrativas y otras medidas de ingeniería. Y por último, vamos a llegar a las conclusiones y al seguimiento de este análisis o de este estudio y ver el impacto no solamente desde el punto de vista del riesgo ergonómico, sino también de la previsión de trastornos musculoesqueléticos y un análisis de costos relacionados también. Para eso, en el caso de método OCRA, nosotros dentro de lo que es la normativa legal argentina, tenemos una norma IRAM, que es la ISO 11228-3, norma IRAM ISO, que es la que regula, es la que de alguna manera propone como método de evaluación al método OCRA checklist revisado. Y luego tenemos una normativa, un paper internacional donde se propone al método TACOS, ¿sí? Está publicado en la Ergonomics. Es un método que algunas normas internacionales ya lo están mencionando y proponiendo como método de evaluación, que es el que vamos a utilizar para obtener un índice de riesgo de lo que es columna vertebral, cuello y miembros inferiores. ¿Cómo comienza este análisis? Como ustedes saben, como cualquier análisis ergonómico, primero tenemos que empezar por un relevamiento organizacional, ¿sí? De el puesto de trabajo y de las tareas que involucren ese puesto de trabajo. eh, Ese relevamiento organizacional nos va de alguna manera a determinar cómo organizativamente ese puesto de trabajo está preparado y de ahí en más vamos a seguir con el análisis ya en profundidad. Acá en esta parte vamos a tener una exposición de resultados, mediciones antropométricas y simulación y análisis de no costos. Esto va a ser en la parte final de la presentación donde vamos a exponer todos estos resultados. La jornada laboral que vamos a analizar se muestra en este diagrama de GAM que está en el pie del slide. La jornada comienza a las 5 de la mañana, termina a las 14 horas. Hay una pequeña pausa de 5 minutos antes del inicio de la jornada con ejercicios de precalentamiento. Hay dos pausas de sanitario de 15 minutos cada una a las 7:30 de la mañana y otra a las 11:30 de la mañana. Hay una pausa central de refrigerio que es entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Y hay una pausa de ejercicios de elongación que está entre las 9:15 y las 9:30 de la mañana. El resto de que está pintado en color celeste o azul claro es el tiempo neto de trabajo que tiene este grupo de trabajadores. En total, en este grupo de trabajadores que van a desarrollar tareas en este puesto de trabajo que se llama desposte, son en total una agrupación de 70 trabajadores. Este es el puesto de trabajo en un diagrama de flujo, ¿sí? Esto es una empresa que se dedica al desposte de cerdos, ¿sí? De carne porcina.
En este diagrama de flujo que ustedes pueden observar en pantalla, se muestran todas las tareas que tiene esta línea de trabajo. Hay tareas que alimentan a estas tres líneas. Ustedes pueden ver la línea uno, 2 y 3. Hay tareas previas, que son la tarea A, B, C, D, E y F. Esas tareas son comunes y esas tareas abastecen al resto de estas tres líneas que siguen en el desposte. Cada una de estas líneas desposta una parte del cerdo. La línea 1 hace todo el desposte del cuarto delantero del cerdo. La línea 2 hace el desposte de lo que es el costillar del cerdo. Y la línea 3 hace el desposte o el despiece del cuarto trasero. En total, este puesto de trabajo tiene 35 tareas que fueron analizadas a través de estos dos métodos, OCRA, checklist revisado y tacos. Para cada una de estas tareas, nosotros hicimos un análisis de riesgo ergonómico, obteniendo resultados, y en breve vamos a ver cómo fue desarrollándose este análisis. Y obtuvimos, por supuesto, 35 evaluaciones de riesgo, en las cuales fuimos no solamente la evaluación, sino partimos de la identificación, evaluación y luego de eso en el rediseño del puesto de trabajo para las 35 tareas. Bien, nosotros hacíamos mención a que utilizamos el método OCRA Checklist revisado. Acá se resume en la parte superior de este slide la fórmula de este método, ¿sí? Y cuáles son los factores de riesgo que participan en la evaluación. Fíjense que en total son 6 factores de riesgos: frecuencia, fuerza, postura, factores complementarios o adicionales, factor recuperación y factor duración. Este método nos va a obtener diferentes niveles de riesgo de acuerdo a la puntuación de OCRA que tengamos en la tarea que estemos analizando, tanto para la extremidad derecha como para la extremidad izquierda. Estas dos pantallas que ustedes ven ahora en el slide son los resultados de las evaluaciones ergonómicas de cada una de las tareas que componen este puesto de trabajo. Si ustedes ven en cada una de estas matrices, la matriz del lado izquierdo, comenzamos con la tarea A y terminamos con la tarea L26. ¿Qué significa L26? Voy a volver un segundo para atrás. Para poder identificar cada una de las tareas en la línea, utilizamos L.1, L1.2, L1.3 a las tareas que pertenecen a la línea 1. Las tareas que pertenecen a la línea 2 se identifican como L2, L2.1, L2.2 y así sucesivamente. Y las de la línea 3 tienen una numeración similar, comenzando con L3.1, ¿sí? Como ustedes pueden observar en estos resultados, acá tenemos las tareas, tenemos el índice OCRA para la extremidad derecha para cada una de las tareas, ¿sí? Y el índice OCRA para la extremidad izquierda para cada una de las tareas. Como ustedes pueden ver, los niveles de riesgo en general están entre nivel significativo y nivel elevado. En la matriz de la derecha continuamos con la tarea L2.7 hasta terminar a la última tarea, que es la L3.11, ¿sí? Eh, para casi la totalidad de las tareas, salvo algunos casos como la tarea L310, que estamos en un índice de riesgo aceptable, o un nivel de riesgo aceptable, el resto de las tareas tenemos entre riesgo leve, riesgo significativo o riesgo elevado, ¿sí? En las columnas que continúan, tenemos la previsión de trastorno musculoesquelético, tanto para la extremidad derecha como para la extremidad izquierda, ¿sí? En promedio, en las 35 tareas, acá tenemos la tarea de la 1 a la 19 y acá tenemos de la 20 a la 35, en promedio el nivel de riesgo para la extremidad derecha era de 24,4, nivel de riesgo OCRA checklist, y en la extremidad izquierda era de 18,1 el nivel de riesgo. La previsión de trastornos musculoesqueléticos para extremidad derecha estábamos en 18,08 y para extremidad izquierda en 13,42. Para los que no lo saben, el método OCRA es un método de evaluación de miembros superiores
que tiene validez epidemiológica, es decir, tiene un respaldo epidemiológico. Esto nos permite, este respaldo epidemiológico nos permite, a través del método, poder estimar la previsión de trastornos musculoesqueléticos que vamos a tener de acuerdo al índice de riesgo que nosotros obtengamos de la evaluación de una tarea o de un puesto de trabajo. Estos índices de riesgo, esta previsión de trastorno musculoesquelético nos está queriendo decir que en promedio el 18,08% de nuestra población que estamos analizando puede sufrir un trastorno musculoesquelético en un horizonte temporal a futuro que puede variar entre 1 a 7 años. Y para la extremidad izquierda era de 13,42%. De manera similar, analizamos lo que es miembros inferiores, cuello y columna a través del método TACOS, ¿sí? El método TACOS, a través del método TACO obtenemos una puntuación, ¿sí? De índice de riesgo descriptivo, que es un índice de riesgo ponderado según gravedad y duración de la tarea en un horizonte de tiempo analizado, ¿sí? Este índice de riesgo que nosotros vemos acá, como ustedes pueden ver, estas matrices tienen el listado de tareas que se analizaron, ¿sí? Y en la última columna tiene el índice de riesgo TACOS, que ese índice de riesgo es un índice de riesgo compuesto para todos estos miembros de análisis. Miembros inferiores, que estamos hablando de piernas, cuello y columna. Esta tabla nos indica los niveles de riesgo que maneja TACOS, ¿sí? Si ese índice de riesgo es menor o igual a 0,55, estamos en un riesgo aceptable, y así sucesivamente nos va dando los diferentes niveles de riesgo a través de esta metodología TACOS. Como ustedes pueden observar, para la mayoría de las tareas, nos daba que el nivel de riesgo descriptivo de tacos estaba entre un riesgo medio y un riesgo alto, siendo en la mayoría de los casos riesgo alto, ¿sí? Entonces, nos encontrábamos con un análisis de toda esta línea de producción, en la cual teníamos no solamente un riesgo elevado de miembros superiores, sino también comprometidos otros segmentos corporales, como pueden ser la columna, el cuello o los miembros inferiores. Fue un desafío interesante poder analizar toda esta línea de producción y poder proponer algunas mejoras que las vamos a ver a continuación. En promedio, todas estas tareas tenían un nivel de riesgo descriptivo TACOS de 11,1, ¿sí? O sea que estaba por encima de lo que establecía el intervalo de riesgo alto, que era superior a 8 puntos de método TACOS. Entonces, lo primero que empezamos a trabajar fue en las propuestas de intervención administrativas, ¿sí? ¿Qué fue lo que primero tratamos o propusimos en cuanto a estas propuestas de mejoras? Ordenar un poco, de alguna manera, cómo estaban distribuidas las pausas dentro de la jornada laboral, no solo el reordenamiento de las pausas, sino también cómo podíamos, de alguna manera, reconfigurar esas pausas para lograr que podamos ganar horas con adecuada recuperación. Ustedes saben que eh, OCRA, uno de los factores de riesgo que analiza es el tiempo de recuperación, las horas recuperadas para miembros superiores. Ese tiempo de recuperación implica tener una pausa pasiva dentro de la hora de trabajo que permita la recuperación del miembro superior con inactividad del mismo, ¿sí? Cuando nosotros teníamos este esquema de pausas que nos daba la organización del trabajo que tenía este puesto de trabajo, llegábamos a esta conclusión, que había 4 horas con recuperación adecuada y 4,5 horas sin adecuada recuperación. En el diagrama de Gantt que ustedes ven allí en el slide, los elipses en color rojo representan las horas sin recuperación y los elipses en color azul representan las horas con adecuada recuperación. ¿Qué fue lo que propusimos? Uno de los cambios que propusimos es estas pausas de 15 minutos que teníamos para sanitarios acá, doblegarlas en dos pausas de 8 minutos.
¿Por qué pausas de 8 minutos? Porque el método OCRA nos determina que como mínimo un tiempo de pausa de 8 minutos en una hora de trabajo genera una recuperación adecuada en esa hora de trabajo, ¿sí? Entonces, estas dos pausas de sanitario de 15 minutos las doblegamos en dos pausas de 8 minutos cada una para ganar 2 horas de recuperación, o sea, ganar una hora de recuperación acá y ganar una hora de recuperación acá. Y esta otra pausa de 15 minutos que se utilizaba como ejercicios de elongación, también decidimos proponer que esa pausa de 15 minutos doblegarla en dos pausas de 8 minutos para generar otro tiempo más de recuperación. De esta manera, nosotros logramos prácticamente la totalidad de la recuperación en toda la jornada laboral, ¿sí? Quedándonos solamente acá una media hora sin recuperación adecuada, ¿sí? Lo otro que proponíamos es un programa de vigilancia médico con un cuestionario latinoamericano, ¿sí? Y formar a todo el personal involucrado, o sea, a todo este grupo de personas, en alguna formación en cuanto a cómo prevenir los movimientos, las posturas forzadas y demás dentro de lo que tenga que ver en el riesgo ergonómico, ¿sí? Todas estas mejoras, estas dos mejoras eran desde el punto de vista administrativo, es decir, acá solamente habíamos trabajado en la organización del trabajo y en la redistribución de las pausas y en llevar adelante un programa de vigilancia médico a través de el Departamento de Vigilancia Médica de la empresa y formación a través de los profesionales de higiene y seguridad de la empresa. Ahora vamos a pasar a las medidas de ingeniería, ¿sí? En el video que ustedes están viendo allí en pantalla, están viendo la primera tarea, que es el retiro de cerdo desde la cámara. Esta es la primera tarea dentro del diagrama de flujo que vimos en el slide 5, creo. Acá lo que nosotros proponíamos es implementar un carro de empuje para evitar que este operador empuje primero cada uno de los cortes de cerdos con la mano, ¿sí? Evitar posturas forzadas tanto de hombro como de mano en el empuje. A su vez, este carro lo que propone es tratar de evitar flexiones de tronco al momento del empuje, ¿sí? Con esto, ¿qué ganamos? En los miembros superiores reducimos las posturas forzadas de muñeca, de mano y de hombro, ¿sí? Y en la columna reducimos las posturas forzadas de columna, sobre todo la inclinación o la flexión de la columna hacia adelante. Otra medida de ingeniería para la tarea B, que se llama retiro de etiquetas de cada una de las medidas red del cerdo, ¿sí? Acá proponíamos trabajar con un sistema de palco movible o regulable en altura, ¿sí? Que permita posicionar verticalmente al operador en diferentes niveles con respecto al corte del cerdo, ¿sí? Ese palco lo que va a generar lo que va a lograr es que el operador se pueda posicionar en diferentes niveles y evitar posturas forzadas, por ejemplo, del hombro, ¿sí? Lo otro que proponemos es un cuchillo con una empuñadura diferente a la tradicional, que tiene un ángulo de desplazamiento de la empuñadura de 78 grados. Eso nos permite evitar las posturas forzadas de la muñeca, es decir, las desviaciones ulnares sobre todo, o cubitales, como se le llama aquí en Sudamérica. Y de esta manera, en los miembros superiores ganábamos en la postura de hombro, postura de codo, postura de muñeca, postura de la mano y también reducíamos frecuencia. ¿Por qué? Porque proponíamos debajo del corte del cerdo, proponemos que directamente aquí esté el depósito de la pieza que el operador retira en el momento del corte de la etiqueta. Ustedes ven que acá el bin o el contenedor está desplazado a un lado. Nosotros proponemos que el contenedor esté bien debajo de la pieza donde se procesa, eh, para que el operador cuando realice el corte directamente la pieza caiga al contenedor sin necesidad de tener que transportarla hasta el contenedor como lo hace ahí el operador en este momento, ¿sí? Evitar ese transporte de la pieza. También la utilización de este palco, elevándose en altura
mejora las posturas de columna y de cuello, evitando sobre todo las flexiones o extensiones de cuello cuando el operador tiene que mirar hacia arriba, ¿sí? Y las inclinaciones, es decir, las flexiones de columna cuando el operador tiene que de alguna manera agacharse para posicionar el corte, la pieza que tiene que trasladar hasta el bin de transporte, ¿sí? Tarea C, que se denomina bajada de paleta. Acá el operador hace un corte de la pata delantera del cerdo, ¿sí? Y una vez que termina ese corte, es depositado en esta cinta transportadora el corte. Una aclaración, todos los videos fueron filmados con dos cámaras para tener dos ángulos diferentes al momento de mirar las posturas. Pero los dos videos están sincronizados, como ustedes pueden ver al mismo tiempo, y en uno de los videos se puede ver un poco más la postura de la columna y del cuello, y en el otro que está filmado un poco más de arriba, se pueden analizar en detalle las posturas de los miembros superiores. En este caso, como medida de intervención de ingeniería, proponíamos un tobogán que esté posicionado en este lugar aproximadamente, ¿sí? Que este tobogán está posicionado acá o en esta otra vista está posicionado acá, para que el operador, una vez que termina de realizar el corte, directamente deje caer la pieza sobre el tobogán, ¿sí? Y no tenga que tirar la pieza sobre la cinta transportadora como lo hace en el video que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Lo otro que proponemos para los miembros inferiores es trabajar con una silla de apoyo isquiático para que el operador pueda rotar y dar descanso. Ahí se muestra, ahí se ve como el operador, ahí se ve como, voy a poner una pausa. En ese momento, el operador tira el corte sobre la cinta transportadora. Nosotros queremos evitar eso y que directamente cuando termina de cortar, el corte caiga solo sobre la cinta transportadora a través de este tobogán de apoyo. ¿Sí? Lo otro que proponemos es una silla de apoyo isquiático que permita alternar las posturas del operador trabajando de pie y en postura semisentado. De esta manera damos descanso a los miembros inferiores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que de alguna manera tratamos de reducir con estas mejoras? En los miembros superiores, reducir la fuerza cuando se tira el corte sobre la cinta transportadora, reducir la frecuencia porque se baja la cantidad de acciones técnicas proponiendo el tobogán de apoyo, reducimos postura de muñeca y reducimos postura de mano. Y en columna y cuello reducimos postura de columna, postura de cuello y damos descanso a los miembros inferiores con la silla de apoyo isquiático. Esta otra tarea se denomina desarme de media res. Las dos media res se tiran sobre esta mesa de cama de rodillos que ustedes están viendo en el video, ¿sí? Los operadores acá lo que hacen es sacar un corte de la media res y una vez que terminan y sacan ese corte, empujan la media res a el paso siguiente, que es una sierra mecanizada. Ese empuje lo hace el operador con sus miembros superiores. Esta cama es de rodillos, pero rodillos manuales. Entonces lo que proponemos acá es, em, en el caso de la cama de rodillos, es levantar la altura de la cama de rodillos para evitar las flexiones de tronco. A repetidas veces se observan en el ciclo de trabajo las flexiones de tronco de ambos operadores y a su vez que la cama de rodillos tenga una inclinación en un ángulo de 10 grados aproximadamente para que cuando el operador termina de realizar el corte y hace el empuje, que es en este momento, allí, cuando el operador tiene que hacer este empuje para que la media red pase a la otra tarea, esta inclinación permita que ese empuje sea menor, es decir, que con un leve acompañamiento del miembro superior, em, la media red se desplace por tener ese ángulo la cama de rodillos. También acá proponemos la silla de apoyo isquiático para alternar las posturas en trabajar en postura de pie y postura de semisentado. De esta manera, en los miembros superiores reducimos el factor de riesgo fuerza, reducimos las posturas forzadas de muñeca y las posturas forzadas de mano. Y en columna y cuello reducimos las flexiones de columna y las flexiones de cuello también, o postura de cuello, y permitimos
alternancia de la postura de miembros inferiores trabajando en postura semisentado y postura de pie. Continuamos un poquito, medidas de ingeniería, la propuesta de mejora 7 es para este puesto de trabajo que es la sierra de media res cortador. Acá el operador lo que hace es abastecer una sierra para que se realicen diferentes cortes de manera semiautomática. Lo que proponíamos acá es quitar un triángulo en esta parte de la sierra para evitar eso. Ustedes ven ahí se presenta una flexión una flexión del tronco, ¿sí? Hacia adelante. Entonces lo que queríamos evitar es eso. Para evitar esa flexión, lo que propusimos es quitar esta parte de la cama de rodillos, que está pintado en un triángulo de color amarillo, la imagen que está acá abajo, y proponer acá una cinta, una cinta corrediza, mecanizada, por supuesto, una cinta transportadora mecanizada, para que el operador no tenga que hacer este movimiento que se observa en el video, acá. Este movimiento que vamos a ver ahora, ese empuje que se hace ahí, o ese empuje que se va a hacer ahora, ahí, hasta que el corte llegue al punto de operativo, evitar ese acarreo y que lo realice una cinta transportadora, ¿sí? Con eso, los miembros superiores reducimos el factor fuerza y en la columna y cuello, las posturas de columna y de cuello, sobre todo las flexiones. Propuesta de mejora número 8, en la tarea F, sierra de media res de corte de pata. Acá se nos presenta este caso, se nos presenta una flexión de tronco bastante importante cuando el operador tiene que cortar la pata del muslo trasero a través de esta sierra circular que se encuentra en esta posición, que estaría en esta parte del video por acá. ¿Sí? Tenemos ese caso y luego tenemos algunas transportes más a las otras cintas transportadoras. En este puesto de trabajo o en esta tarea, el operador abastece la línea de trabajo 2, que es esta que está acá, la línea de trabajo 3, que es esta que está acá, y hay cortes que tienen que volver por esta cinta transportadora para realizarle otro corte, como ese caso que está allí. Entonces, este operador distribuye para estas tres cintas transportadoras. Acá lo que proponemos es que la sierra circular se desplace más a esta posición para evitar las flexiones de tronco del operador, que acá en este sector haya una cinta transportadora mecanizada para que el operador apoye el corte y esa cinta transportadora transporte el corte en este sentido hacia la izquierda del operador, ¿sí? Y acá un puente de vinculación. Acá iría un puente de vinculación que comunique esta cinta transportadora con esta, para evitar ese levantamiento de los cortes. Con esto, lo que buscamos es disminuir el factor de riesgo fuerza en los miembros superiores y evitar las evitar las posturas forzadas en columna y cuello, ¿sí? Que son repetidas en el ciclo de trabajo. Propuesta de mejora número 9. Esta propuesta de mejora involucra a todas estas tareas que ustedes ven acá arriba, en la parte superior izquierda del slide, ¿sí? Lo primero que se propone acá es modificar las alturas de las mesas de trabajo, de estas mesas de trabajo. En el relevamiento dimensional del puesto de trabajo, nos encontramos que la mayoría de las alturas con respecto al piso de la superficie de trabajo eran a 90 centímetros, ¿sí? Y establecimos que las alturas de los planos de trabajo deberían estar entre 96 y 100 centímetros. ¿Cómo establecimos esta medida? La establecimos partiendo de normativa internacional de diseño de puesto de trabajo, ISO 7250, creo, si mal no recuerdo, y también como otro punto de partida o como otra fuente de datos, la antropometría del puesto de trabajo. Es decir, los 70 operadores que componen este puesto de trabajo que se llama desposte, se midieron la mayoría de sus segmentos corporales, se tomó la antropometría de cada uno de ellos, se hizo una estadística descriptiva de cada uno de ellos, de la antropometría en general, se hizo una estadística descriptiva y se establecieron datos de media, mediana, moda, altura, altura de hombro, altura de codo, altura de nudillos, ancho de espalda. Se tomaron la mayoría de las dimensiones antropométricas y de acuerdo a esos datos establecimos que la altura de los planos de trabajo debía estar
entre 96 y 100 centímetros con respecto al nivel de piso para evitar esto. Estas flexiones de tronco, como se presentan en este caso, para este momento en particular del ciclo, acá teníamos aproximadamente 34 grados de flexión de tronco. Hay momentos que esos ángulos son mayores o algunos momentos que son menores, pero en general se presentaban estas posturas. Entonces, proponíamos levantar estos planos de trabajo. Hoy en la actualidad se está haciendo esto, se están elevando los planos de trabajo, ¿sí? Y proponer el cuchillo para estas tareas con empuñadura a 78 grados con respecto al eje longitudinal de la hoja. De esta manera, otra de las propuestas que proponíamos para todas estas tareas es trabajar con un elemento auxiliar en la mano que no maneja el cuchillo, es decir, un elemento auxiliar de empuñadura cilíndrica que esté entre 2,5 y 3,5 centímetros de diámetro, con un gancho, y ese elemento auxiliar sería para manipular el corte mientras una extremidad trabaja con el elemento auxiliar, que para este caso sería la extremidad izquierda, y la extremidad derecha trabaja con el cuchillo realizando los cortes en la pieza. De esta manera reducimos las posturas forzadas de mano, las posturas forzadas de muñeca y reducimos la fuerza aplicada sobre el corte, y en la columna y cuello reducimos estas flexiones, principalmente las flexiones de columna, ¿sí? Y las posturas o flexiones de cuello. Luego, para la propuesta de mejora 10, es en la tarea de escoriadora de paleta. Acá proponemos hacer un calado o quitar esta parte de la mesa, ¿sí? Que es la parte o el área que está pintada acá en amarillo. ¿Para qué? Para evitar que el operador tenga que flexionar el tronco para llegar al corte que se desplaza por esta cinta transportadora que está acá, ¿sí? Entonces lo que proponemos es que esta máquina esté más pegada a la cinta transportadora, ¿sí? Y evitar esas flexiones en la columna que se presentan en ángulos que están superando los 40 grados, como se muestran en las imágenes que están acá abajo, ¿sí? Esos ángulos se reducirían si este equipo o esta máquina trabaja pegado a la cinta transportadora como se mostraría en esta imagen de acá abajo. De esta manera reducimos las posturas forzadas de columna y de cuello. Otra propuesta de mejora, la número 11, que implica a estas tareas, a todas estas tareas, implica en modificar el sistema de empaque, ¿sí? Voy a detener el video. Fíjense, prestemos atención acá, a esta parte, a este operador que está acá. Fíjense que el operador termina de completar una bolsa, la levanta y la tira sobre una cinta transportadora. En ese momento tenemos levantamiento manual de cargas desarrollándose allí, porque esa bolsa tiene un peso estimado de entre 10 y 12 kilos, ¿sí? Entonces lo que se propone acá, en este caso, es una caja con un falso fondo, ¿sí? Que este falso fondo tiene la particularidad de desplazarse verticalmente a través de un cilindro neumático que tiene un pedal de accionamiento. Ese cilindro neumático va a desplazar ese falso fondo hacia arriba y luego vuelve a su posición normal en el fondo de la caja. Entonces, de esta manera, el operador completa la bolsa con los recortes, cierra la bolsa, y una vez que la bolsa está cerrada, pisa el pedal, el falso fondo sube hacia arriba, la bolsa queda a nivel del operador acá, y con un puente de vinculación manual vinculamos esta caja con la cinta transportadora esta que está aquí, y el operador lo único que tiene que hacer es empujar la bolsa para que caiga en la cinta transportadora, ¿sí? No tiene que hacer más la tarea de levantamiento y depositar la caja en la otra cinta transportadora, ¿sí? Con esto, lo que nosotros ganamos es reducir la fuerza en miembros superiores, reducir la postura de manos y reducir la postura de muñeca, porque cuando el operador tiene que levantar la bolsa y tirarla en la otra cinta transportadora, se presentan posturas forzadas no solamente de la mano, sino también de la muñeca. Esta propuesta de mejora impacta en estas tres tareas, ¿sí? La L1.6, la L1.7 y la L3.8. Es un sistema bastante sencillo que se está desarrollando dentro de la misma empresa. ¿Dónde actuaría este sistema? Actuaría aquí. En este momento, cuando el operador termina de cerrar la bolsa acá, la está cerrando,
y una vez que terminó de cerrar la bolsa, la levanta para tirarla a la cinta transportadora que está allí. Ahí actuaría todo este sistema. En este video ahí, ni bien inicia, se muestra la operación. Ahí la podemos ver. Se levanta y se tira la bolsa a un costado, ¿sí? Otra propuesta de mejora para la tarea L1.7, que es el final de la línea de paleta, es proponer este sistema o esta pequeña pala de arrastre para evitar esto, las flexiones de tronco para buscar los restos de la cinta transportadora en ese momento, ¿sí? Cuando el operador con la mano tiene que buscar todos los restos de carne que pasan por esta cinta transportadora, se propone este sistema de pala con un agarre o una empuñadura cilíndrica para evitar las posturas forzadas de mano y muñeca y evitar esas flexiones de tronco cuando el operador tiene que ir hasta la cinta transportadora. Con esta propuesta o con esta medida de intervención de la ingeniería, reducimos posturas forzadas de mano y de muñeca cuando tenemos que hacer esas acciones técnicas de retirar el material desde la cinta transportadora y reducimos sobre todo las flexiones de columna, ¿sí? O de raquis lumbar cuando el operador tiene que ir a buscar el material al centro de la cinta transportadora. Otra propuesta de mejora de ingeniería que implica varias tareas, ¿sí? Implica a estas dos tareas, a descubriadora y a matambre, es la siguiente, es esta máquina que hace como vendría a ser como un tiernizado del corte. Proponemos lo mismo, quitar esta parte de la mesa que está pintada acá en amarillo y acercar el equipo a la cinta transportadora central. ¿Para qué? Primero para evitar las flexiones de columna cuando el operador tiene que ir a buscar el corte a la cinta transportadora, como se da en ese momento, allí, evitar eso, ¿sí? Por otro lado, el equipo al estar más cerca de la cinta transportadora, reducimos los tiempos de abastecimiento del equipo y reducimos también las posturas de mano y de muñeca, dado que podemos lograr que el operador lo único que tenga que hacer es ir empujando los cortes para que caigan a esta máquina. Otra medida que proponemos es, y que aplica a todas las tareas donde se utiliza el cuchillo, es un sistema de afilado de cuchillos o un programa de mantenimiento de afilado de cuchillos que sea para todos los operadores por igual, es decir, una persona que se dedique exclusivamente a hacer el mantenimiento de los filos de los cuchillos durante la jornada laboral y que de alguna manera vaya reemplazando la herramienta a cada uno de los operadores, ¿sí? ¿Por qué trabajamos mucho sobre el filo del cuchillo? Porque el filo del cuchillo tiene una relación directa con la fuerza aplicada. Es decir, cuando yo tengo más afilada la herramienta, el cuchillo en este caso, menor es la fuerza que yo tengo que aplicar para realizar el corte. Cuando ese filo no es el adecuado, yo tengo que aumentar la fuerza para poder realizar el corte. ¿Sí? Entonces, lo que proponemos es un sistema, un programa de mantenimiento, que ese filo esté la mayor parte del tiempo en buenas condiciones y de esta manera el operador reduce la fuerza aplicada para realizar cada uno de los cortes. Esto impacta de sobremanera en este factor de riesgo en los miembros superiores, que es el factor fuerza en la extremidad que manipula el cuchillo. Otra medida de ingeniería que aplica a varias tareas, ¿sí? Esta propuesta de mejora aplica a 12 o 13 tareas, es proponer una herramienta o un cuchillo con una empuñadura que esté en un ángulo de aproximadamente 30 grados, entre 25 y 30 grados con respecto al eje longitudinal de la hoja. ¿Por qué proponemos este tipo de cuchillo? Porque como ustedes pueden ver en el video, hay tareas que implican como el desgrasado o el quitar la grasa del corte que se está procesando. Esas tareas implican un movimiento más de abanico sobre el corte, ¿sí? Y cuando se utiliza un cuchillo tradicional, generalmente, como pueden ver ahí en donde detuve el video y frené el video, generalmente acá se presenta una desviación ulnar. En este caso se está viendo claramente la desviación ulnar que se presenta allí en la muñeca derecha del operador.
Entonces, con esta empuñadura en un ángulo, evitaríamos esa desviación ulnar o cubital que acá está medida en la foto de abajo, que tiene un ángulo de aproximadamente 30 grados. Eso es lo que buscaríamos con esta nueva herramienta. También al elevar los planos de trabajo, como mencionamos anteriormente, se reducen estas flexiones de tronco que están acá de 30 grados, y de esta manera trabajaríamos en los miembros superiores en reducir las posturas forzadas de la mano y de la muñeca, y en la columna en reducir las flexiones de tronco, sobre todo en columna, y las flexiones en cuello. Esta herramienta estamos en una etapa de desarrollo, y en un muy breve tiempo ya empezaremos a hacer algunas pruebas de aplicación. Tarea o propuesta de mejora 16, que implica a estas dos tareas. Esto es una tarea de empaque, ¿sí? Sí, de empaque o de packaging, como se le llama en algunas actividades, de algunos cortes. Como ustedes pueden ver, esto es un material polietileno que se envuelve el corte del cerdo, y que el operador, aparte, además de hacer el packaging del corte, pega una etiqueta identificatoria. Como ustedes pueden ver acá, voy a retroceder un poquito en esta parte del video. Como ustedes pueden ver, el operador, al tener posicionado la bobina de polietileno en este lugar, es una interferencia que se le presenta al operador para poder obtener los cortes de la cinta transportadora central, ¿sí? Esa interferencia hace que el operador tenga que sortear por encima de la bobina de material, ¿sí? Tenga que sortear para ir a buscar el corte. Allí se presentan no solamente una interferencia, sino que se presentan posturas forzadas de hombros en esos momentos cuando el operador tiene que ir a buscar el corte hacia arriba. Entonces lo que se propone acá es modificar todo este sistema de empaque. En esta zona pintada acá, esta área amarilla que está pintada acá, en este recuadro, se propone sobre la mesa de trabajo aquí, no solo quitar todo este sistema de bobina que está acá, quitarlo, sino que en esta zona, en esta área, se propone un sistema de rodillos a nivel de la mesa, un sistema de rodillos inferiores a nivel de la mesa, en el que si hacemos un corte de este sistema de rodillos, esta es la cinta transportadora, estos son dos rodillos de accionamiento mecánico, y este es un rodillo de apoyo que gira libremente. Este rodillo de color verde es la bobina de polietileno, que está a la misma altura de la cinta transportadora. El operador toma el corte de la cinta transportadora, lo apoya acá, lo apoya sobre estos rodillos. Una vez que lo apoya, como los rodillos están girando, hace que la tracción de los rodillos empiece a envolver el corte de carne en la lámina de polietileno. Una vez que lo terminó de envolver, el operador tira el polietileno para acá afuera, realiza el corte, y de esa manera termina de bobinar el corte de carne con el rollo de polietileno que lo tiene en la parte inferior. ¿Qué es lo que buscamos acá? Lo que buscamos es que el operador, primero, no tenga esta interferencia que está aquí, ¿sí? No tenga esto. Segundo, reducir la frecuencia, es decir, con este nuevo sistema vamos a bajar las acciones técnicas que el operador hace en cada ciclo de trabajo. Tercero, vamos a reducir la fuerza, porque ya el operador no va a tener que él, por sus propios medios, estar girando el corte, sino que estos rodillos que van a tener impulso mecánico, o que van a estar traccionados mecánicamente, van a arrastrar el corte para que se vaya haciendo el giro de la pieza, y de esa manera se vaya envolviendo en el polietileno. Estas reformas aplican a estas dos tareas, a la L2.8 y a la L2.9. Otra medida de ingeniería, la propuesta de mejora 17, que es la tarea L3.7. Acá se propone esta caja que va alojando los recortes, se propone que esté en esta zona, una zona pintada en amarillo que está acá abajo. Hay que hacer un recorte sobre la mesa de trabajo, posicionar la caja en ese lugar, y de esa manera
posicionando la caja en ese lugar y realizando otro corte aquí, donde el operador puede acercarse más al punto operativo para evitar las flexiones de tronco, como en este caso que está teniendo allí, lo que nosotros proponemos en este puesto de trabajo es trabajar con una silla de apoyo isquiático que permita al operador alternar las posturas, en trabajar en postura de pie y postura semisentado, y de esa manera evitar estas flexiones de tronco que se están teniendo acá, ¿sí? Y que son muy recurrentes en el ciclo de trabajo. Evitar esas flexiones de tronco con el solo hecho de reposicionar esta caja, usar una silla de apoyo isquiático, reduciríamos postura de hombro, postura de mano, postura de muñeca y en el caso de la columna, las flexiones tanto de columna como de cuello, ¿sí? Se reducirían todas esas posturas forzadas que hoy se están presentando. Propuesta de mejora número 19, que también implica a varias tareas, en este caso la L3.9 y la L3.10, desmembradora y desgrasadora. Lo que proponemos aquí es similar a lo que ya vimos en la propuesta de trabajo número 4 o 5, es quitar esta parte de la mesa y acercar el equipo de trabajo al punto operativo de toma de la pieza, que es la cinta transportadora, ¿sí? De esa manera evitamos las flexiones de tronco, como esta que está allí, esa flexión de tronco que se presenta acá, evitamos puede estar rondando entre los 35 y 40 grados aproximadamente, evitamos esas flexiones de tronco y reducimos posturas forzadas tanto de columna como de cuello. Lo único que hay que hacer en este caso es hacer un corte en la mesa de trabajo y acercar este equipo a la cinta transportadora, que es de donde el operador toma el material para procesar. De esta manera, implementando todas estas propuestas de mejoras, tanto administrativas como de ingeniería, eh, volvimos a medir, es decir, volvimos a analizar, hicimos una simulación. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos como punto de partida la evaluación que teníamos de todas las tareas. Estos eran los índices de riesgo OCRA para la extremidad derecha. Este es el índice de riesgo OCRA para la extremidad izquierda. Acá están las tareas. Y acá volvimos a evaluar cada una de las tareas con OCRA, pero simulando la implementación de todas las mejoras que vimos a lo largo de la presentación. Fíjense, para la extremidad derecha, cómo se fueron reduciendo los índices de riesgo, para la extremidad izquierda también, y lo mismo hicimos, o lo mismo simulamos, la previsión de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Esta era la previsión de trastorno musculoesquelético que teníamos al inicio para la extremidad derecha, esta para la extremidad izquierda, y acá tenemos las simulaciones de previsión de trastorno musculoesquelético, tanto para la extremidad derecha como izquierda, con la implementación de todas las mejoras. Estas columnas que están a continuación, las últimas 4 columnas que están a continuación, nos muestran en términos porcentuales la reducción de pasar de este índice de riesgo en extremidad derecha, que es de 7,7 a 4,6. Porcentualmente esa mejora implica un 40,3%. En la extremidad izquierda, pasar de 7,7 a 4,6, también un 40,3%. Si vamos a la última tarea de este slide, fíjense la tarea L2.7, que es el empaque de pecho, tenemos en la extremidad derecha un índice de riesgo OCRA de 23,8 y en la extremidad izquierda 18,2. Implementando todas las mejoras, ese índice de riesgo en extremidad de derecha se reduce a 16,4 y en la izquierda a 12,3. Porcentualmente logramos una mejora del 31% del índice de riesgo en la extremidad derecha y 32,4 en la extremidad izquierda. Lo mismo pasa con la previsión de trastornos musculoesqueléticos. Fíjense que para este índice de riesgo, extremidad derecha, teníamos una previsión casi del 18% y para este índice de riesgo una previsión de 13,5%. Con la nueva implementación de las mejoras, esa previsión bajó al 12,2% en la extremidad derecha y a 9,1% en la extremidad izquierda. Porcentualmente mejoramos 30,1% en la extremidad derecha y 32,4% en la extremidad izquierda. Lo mismo si continuamos, acá está explicado cada uno de los pasos, fíjense, partimos de 29,4 y llegamos a 10,3 con las mejoras, eso implica un 65%, ¿sí? Y de previsión partimos de 21,8 a 7,6, eso significa también un 65%.
Para la extremidad izquierda, lo mismo. ¿Sí? Continuando con esta matriz, fíjense, acá están el resto de las tareas y tenemos los promedios. ¿Sí? Fíjense, en promedio, estas 35 tareas, en promedio tenemos un índice OCRA checklist revisado de 24,4 para la extremidad derecha y de 18,1 para la extremidad izquierda. Si nosotros logramos implementar todas las mejoras, este índice de riesgo promedio de la extremidad derecha lo bajaríamos de 24,4 a 13,5 y reduciríamos casi un 45% el índice de riesgo en la extremidad derecha. Similar con la extremidad izquierda, reduciríamos el índice de riesgo de 18,1 a 11,2, lo que sería un impacto del 38,3%. En cuanto a la previsión de trastornos musculoesqueléticos, en promedio, para la extremidad derecha reduciríamos de 18,08 a 9,95 y eso impactaría en un 45% prácticamente. Y para la extremidad izquierda reduciríamos de un 13,42% a un 8,17%, que eso estaría alrededor de un 40% de reducción de previsión de trastorno musculoesquelético para la extremidad izquierda. En valores gráficos, acá hace no tanto empecé a utilizar gráficos para de alguna manera poder visualizar un poco más los cambios, ¿sí? ¿Qué me muestra este gráfico? Eh, Estas etiquetas que ustedes ven del lado derecho son los índices de riesgo OCRA, ¿sí? 7,5 llega hasta acá, luego tenemos de 7,6 a 11, que es el riesgo muy leve, hasta acá. De 11 a 1 a 14 tenemos el riesgo leve, que está en esta zona. Luego de 14,1 a 22,5 tenemos el riesgo significativo, que está en esta zona. Y de 22,5 en adelante tenemos el riesgo elevado, ¿sí? Que es toda esta zona en color violeta, ¿sí? Estos son índices de riesgo OCRA, ¿sí? Y acá abajo están las 35 tareas. Como ustedes pueden ver acá abajo, cada una con su nombre, ¿sí? Esto es solamente para la extremidad derecha, ¿sí? Y tenemos dos tipos de barras. Tenemos el índice OCRA actual y el índice OCRA con la implementación de todas las mejoras. Fíjense, por ejemplo, para la tarea L2.5, que es matambre, teníamos que el índice OCRA es esta barra que está acá, que supera el 64 puntos, y con la implementación de todas las mejoras, ese índice de riesgo, ¿sí? No llega a 22 puntos de OCRA, ¿sí? ¿Por qué hice estos gráficos? Para que se pueda interpretar de manera rápida cómo es la reducción de los índices de la situación actual a la situación propuesta con la implementación de todas las mejoras, ¿sí? Lo mismo hicimos para la extremidad izquierda. Acá tenemos un gráfico muy similar para la extremidad izquierda, donde tenemos los índices de riesgo OCRA actual en barras pintadas de color violeta, ¿sí? Y en verde, en barras de color verde, los índices de riesgo OCRA para la extremidad izquierda con la implementación de las mejoras. Fíjense cómo hay varios índices de riesgo que salen de zona roja y pasan a zona color naranja o amarilla, ¿sí? Em, y algunos incluso hasta en zona verde, ¿sí? De riesgo aceptable. De manera análoga, trabajamos con el índice de riesgo descriptivo de tacos, haciendo una simulación de lo que era la situación actual de tacos, el índice de riesgo que habíamos hallado actualmente, que esta información ya la teníamos en los slides que habíamos mostrado al inicio, y estos son los índices de riesgos nuevos con la implementación de todas las mejoras. Fíjense que en promedio el índice de riesgo de tacos se reduce de 11,1 a 5,5. Esto implica casi una reducción del 50% del índice de riesgo, que es muchísimo. Es, es, es un porcentaje bastante elevado. Si lo queremos mostrar en términos gráficos, con tacos hicimos lo mismo. Mostramos acá los niveles o los intervalos de riesgo en tacos, ¿sí? Que se muestran acá en la extremidad derecha, y
fuimos mostrando en barras el índice de tacos actual y el que está pintado en un color rosa y el índice de tacos con la simulación que está pintado en un color azul oscuro. Fíjense cómo hemos logrado reducir todos esos índices de riesgo que estaban por encima de 8 puntos de tacos, lo hemos logrado bajar a un nivel de riesgo que está entre 4 y 8 puntos, que si bien es un riesgo medio, sigue siendo un riesgo de alguna manera significativo, pero ya lo hemos reducido de sobremanera y algunos índices de riesgo a su vez están en zona de riesgo ligero, que es entre 2,1 y 3,9. ¿Sí? También esto lo mostramos gráficamente para que aquella persona que por ahí, al ver una tabla llena de números y de índice de riesgo, que a los que venimos del palo de la ingeniería no nos sorprende porque manejamos por ahí los términos numéricos o porcentuales en nuestra carrera, por ahí el ver un índice de riesgo graficado con intervalos de riesgo, creo que es algo visualmente mucho más rápido de interpretar y de fácil lectura. Pero no todo termina acá. Em, eh, Soy un convencido de que muchas veces nosotros vamos a presentar una evaluación de riesgo ergonómico con un rediseño de puesto de trabajo y a los que venimos y que somos de esta rama de la ergonomía y de la ingeniería y demás, ya nos basta con ver un rediseño y ver cómo esos índices de riesgo se reducen y cómo va a haber una mejora que va a impactar en los trabajadores y demás. Pero muchas veces la persona que toma una decisión en una empresa o en una organización no conoce en profundidad o no conoce de ergonomía y de índices de riesgos y de porcentajes o previsiones de trastornos musculoesqueléticos y demás, pero sí conoce un poco de todo lo que sea costos y maneja los números seguramente bastante fácilmente. Entonces, por ahí muchas veces nosotros tenemos que hacer no solamente un análisis de los índices de riesgo, de las previsiones de trastornos musculoesqueléticos que vamos a lograr reducir, sino también tenemos que hacer una propuesta desde el punto de vista económico para aquella persona que tenga que tomar la decisión, sepa que lo que les estamos proponiendo tiene una factibilidad económica, el proyecto que le estamos proponiendo, ¿sí? Que no es solamente invertir y que no vamos a saber económicamente si nos va a convenir o no. Tiene que haber una factibilidad económica. En este caso hicimos este análisis de factibilidad económica. Como ustedes pueden ver en esta matriz, están analizadas todas las tareas, ¿sí? Pero vamos a mostrar un resumen de toda esta planilla. Eh, Teniendo el costo de una patología, es decir, cuánto cuesta una patología en Argentina, ¿sí? En nuestro país, tanto en moneda nacional, que son los pesos argentinos, como en dólares, ¿sí? En ese momento, la población que componía este puesto de trabajo eran 60 operadores. Una patología en promedio en nuestro país está cerca de $1.100. El costo de esa patología involucra los jornales caídos por lo cual esa persona no está dentro del puesto de trabajo, las atenciones médicas, traslados, en fin, no involucra los costos ocultos. Y acá cuando entramos al universo de los costos ocultos, hay un montón de costos que por ahí se llaman ocultos porque son más difíciles de medir, de alguna manera, que son los costos relacionados por aquella persona que yo tengo que contratar de manera extra para suplir a esa persona que no está trabajando por una patología, los gastos administrativos que tiene toda la contratación, la dedicación de horas administrativas y demás. Todos esos costos ocultos no están contemplados en este análisis. Sí están contemplados los costos directos, como son, por ejemplo, los jornales caídos porque esa persona está en un tratamiento médico, la asistencia médica, los costos de asistencia médica en general y demás, ¿sí? Entonces, una patología nos sale aproximadamente $1.100, 1.100.000 de pesos argentinos. Si nosotros eh, tomábamos las patologías de miembros superiores de extremidad derecha y de extremidad izquierda que teníamos
en la previsión de trastorno musculoesquelético en promedio que tenemos en el análisis de nuestro puesto de trabajo, teníamos aproximadamente $24.362 en extremidad derecha y $12.716 en extremidad izquierda por patologías que tiene actualmente ese puesto de trabajo, ¿sí? Sin intervención, por supuesto, la realidad que tenemos hoy. Si nosotros implementamos todas las mejoras que proponemos para este puesto de trabajo, esas patologías que vamos a obtener van a tener un costo de $6.260 para la extremidad derecha y de $4.877 para la extremidad izquierda. La diferencia entre esta situación y esta situación, ¿sí?, es de $18.101 para la extremidad derecha y $7.838 para la extremidad izquierda. Es decir, estos dólares que están acá no se gastarían. ¿Por qué? Porque si implementamos todas las mejoras, pasaríamos de tener estos costos de patologías a tener estos costos por patologías, ¿sí? Lo cual nos ahorraríamos estos montos. Esta es la mejor manera de explicarle a alguien que no tiene tanto conocimiento de ergonomía, pero que sí tiene que tomar una decisión, de explicarle el porqué de implementar todas estas mejoras que estamos proponiendo en este trabajo, ¿sí? Como conclusión, ¿sí? Para cerrar un poco esto, en miembros superiores, ¿sí? En los miembros superiores tenemos que el índice de riesgo sin intervención para la extremidad derecha era de 24,4 puntos de índice Ockar-Checklist, y con intervención ese índice de riesgo se reducía a 13,5, lo cual en términos porcentuales era casi una reducción del 45% del índice de riesgo, ¿sí? Eh, los trastornos musculoesqueléticos se reducían de 37,80% a 9,70%. Esto implicaba una reducción del 74,30%. Y el no costo, es decir, la reducción de, perdón, el costo de de esa patología era de $18.101. El no costo, es decir, lo que no íbamos a invertir, lo que nos íbamos el dinero que íbamos a ganar. En la extremidad izquierda, la reducción del índice de riesgo pasa de 18,1 a 11,2. Hay una reducción de 38,3% del índice de riesgo. La previsión de trastorno musculoesquelético se reduce de 19,8 a 7,60. Porcentualmente es un 61,6% y nos ahorraríamos $7.838 por evitarnos estas patologías, pasar de este nivel de patología a este nivel de patología. En el caso de la columna, reducimos casi un 50% el índice tacos, pasando de 11,1 a 5,5. Esto implica una reducción de casi el 50% de este índice de riesgo. Y por último, lo otro que implementamos es un programa de vigilancia médica, ¿sí? Un cuestionario latino que agudice la prevención médica relacionada con los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, que nosotros a través de un programa de vigilancia médica podamos ir anticipándonos a los posibles trastornos musculoesqueléticos que se pueden ir de alguna manera presentando en este puesto de trabajo. Por último, y para terminar un poco y volver al inicio de la charla cuando estuvimos charlando un ratito con Aquiles al principio, hay dos frases que yo siempre, que me quedaron y que siempre trato de transmitir eh, en los diferentes encuentros que tengo, como por ejemplo en esta oportunidad o con algunos alumnos. Hay una frase que es de Galilei, de Galileo Galilei, que dice, mide lo que es medible y haz medible lo que no lo es. Y un poco esto hace o tiene relación con lo siguiente que dije al inicio. Antes nos costaba encontrar un instrumento de medición, es decir, un método de evaluación que nos diagnostique un riesgo de manera certera. Creo que cuando yo conocí OCRA, para mí fue como un punto de partida en lo personal, porque encontré una herramienta para
medir el riesgo de los miembros superiores que antes no tenía y que antes lo hacía con las pocas herramientas que tenía a disposición, otros métodos que no vale la pena nombrar, pero digo, que utilizaba que no eran tan precisos y que la verdad que esta medición no era fiable o no se podía hacer con el grado de exactitud que nos permite OCRA o TACOS o cualquiera de los métodos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una medición precisa, después no puedo hacer o proponer mejoras y hacer una medición futura de esas mejoras y ver cómo se reduce ese índice de riesgo, esa de trastorno musculoesquelético, esa previsión. Entonces, la frase de Galilei es tratar de medir todo. Es decir, nosotros cuando trabajamos como consultora con estos casos, no solamente medimos el riesgo, medimos en los puestos de trabajo dimensionalmente hablando, medimos las antropometrías de las poblaciones, porque todo lo que podamos medir es certeza. Vamos a tener certeza. Y en base a eso después proponemos. ¿Sí? Siempre, siempre medimos todo. Las tres, para mí, esto es una opinión personal, los tres grandes pilares que tiene un rediseño de puesto de trabajo son la medición dimensional del puesto de trabajo actual y los requerimientos que tiene ese puesto de trabajo, ¿sí? La medición antropométrica de la población que forma parte de ese puesto de trabajo, ¿sí? Y la evaluación ergonómica. Esos son los tres pilares para poder luego plantear un rediseño de puesto de trabajo adecuado. Si yo no me puedo, si yo me falta alguno de esos tres pilares, el rediseño puede estar, pero no es 100% confiable, eso desde mi óptica, por favor, es un pensamiento mío, porque me gusta trabajar con certezas, ¿sí? Me gusta trabajar con certeza. Y lo otro es algo que dijo este otro genio que es Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, no haga siempre lo mismo, ¿sí? Y esto parece tan sencillo esta frase, pero si no proponemos mejoras que, que nos saquen de lo que hacemos siempre, vamos a obtener generalmente siempre los mismos resultados. Por eso ustedes pueden ver que en esta presentación nosotros proponemos como consultora dos modelos de cuchillo que son totalmente diferentes a los tradicionales, ¿sí? Y porque acá es este el concepto de Einstein, es decir, si no proponemos cosas diferentes y si nos vamos a quedar o nos vamos a cerrar nuestra mente con que el cuchillo siempre tiene que tener la misma forma, va a ser difícil encontrar otra alternativa para mejorar el puesto de trabajo. Por eso lo proponemos y por eso hemos dedicado muchas horas al rediseño de esas herramientas, ¿sí? Tratando de minimizar las desviaciones de muñeca, tratando de que la empuñadura sea lo mejor posible y un poco va en relación a esto, a lo que dice Einstein. Si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿sí? Eso ha estado siempre en mí, digamos, es decir, tratar de pensar un poco más allá. Hay cosas que pueden ser aplicables, hay otras que no, pero siempre traten de ir por algo más, eh, de investigar y de proponer algo diferente. Por último, una frase que dijo alguien de aquí de Argentina, que admiro mucho, y es gracias totales, ¿sí? Por dejarme compartir esto con ustedes, por mostrar este caso, por robarles un poquito de tiempo para que puedan ver este caso y por ahí para también, de alguna manera, eh, sembrarles un poco inquietudes, sembrarles este, em, la picardía de tratar de ir por más, de tratar de proponer cosas diferentes, eh, porque hay muchos puestos de trabajo que nos están esperando. Y acá voy a citar una frase de Aquiles para terminar y para no dilatar más el tiempo, eh, en la cual creo que también Aquiles no es autor de esta frase, pero me la sembró y es los operadores o el grupo de operadores o el operador no son los enfermos. El que está enfermo es el puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo contagia a los operadores. Si nosotros como profesionales no curamos el puesto de trabajo,
jamás vamos a poder pretender que los trabajadores estén sanos, ¿sí? Esa es la frase final como les quería comentar para que un poco abra la cabeza y trate de cada uno de ustedes, en cualquiera de las ramas que trabajen, poder planteárselo como un objetivo, ¿sí? Bueno, Aquiles, ha sido por acá todo. Muchas gracias, Diego. Voy a volver a la frase inicial de la jornada. Si el alumno no supera al profesor, ni es bueno el alumno, ni es bueno el profesor. Así que felicitaciones. Es una forma, Diego, de felicitar el estupendo trabajo que has hecho. Yo creo que un profesional que en su tarjeta o en su currículum presume de un grado académico, que es una maestría, que en tu caso es una maestría en ergonomía laboral, debe ser capaz de demostrar su maestría, debe ser capaz de demostrar su capacidad de resolver problemas, su, su conocimiento real práctico. Y yo creo que has dejado muy claro que ese grado académico que tienes, pues lo estás llevando a buen puerto. Y también creo que un profesional que presume también de este grado académico debe ser capaz de presentarse en cualquier coloquio a nivel internacional, poder participar y discutir. Y yo creo que hoy nos has dado luces de que evidentemente podemos discutir este tema. Has trabajado con instrumentos internacionales que manejamos aquí en España. Hace pocos días estuviste reunido con el ingeniero Marco Placci de Italia discutiendo estos temas, con lo cual yo creo que puedes presumir, si me permites, tranquilamente de este grado académico que tienes y que ya estás dándonos luces de que es así. Felicitaciones, Diego. Han habido muchas preguntas, bueno, algunas preguntas, no tantas. Yo creo que la gente estaba más pendiente del caso porque había mucho que conocer, muchos casos, muchos puestos en los cuales existen intervenciones. Algunas preguntas las he ido contestando yo. Han llegado felicitaciones para ti, Diego, que sepas, algunas de Bueno, México, otras de muchas gracias, Argentina. También muchas de gracias. Argentina nos piden tu contacto. Me interesa Bien, contactarlo. Yo creo que la persona, Liliana, que nos pregunta aquí tus datos, que nos dice que soy de Argentina, yo creo que no es necesario ser de Argentina, porque si eres de Colombia, estos mismos instrumentos que Diego utilizó son norma técnica en Colombia, son norma técnicas en Ecuador, son norma técnica en El Salvador, en Costa Rica, por lo cual no es necesario ser de Argentina. No sé si, Diego, si me permites compartir tu email. sí, Si es así, lo comparto a través del chat sí, sí, para que como te no, puedan Aquiles, contactar no hay porque problema, sí. precisamente también es la idea y si necesitáis la ayuda de un profesional con la capacidad que Diego nos ha puesto hoy sobre la mesa, pues es una oportunidad y evidentemente desde CENEA os recomendamos a profesionales que han pasado por nuestro programa y que tienen este nivel de maestría y pericia. ¿Hay alguna pregunta que quería compartir contigo, Diego? Una muy breve Sí, para que no nos desplayemos más. Horacio Tobalín, mira, tu profesor te envía sí. felicitaciones Saludos, Horacio. de México. Compartir la presentación. Llegará un link para que podáis visualizar el vídeo. Felicitaciones Exacto. desde México. Bueno, están llegando muchas felicitaciones, Diego. No las puedo leer todas, pero vienen de muchos países. Y, y dado que aquí en Barcelona son las 2:30 de la mañana, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer la pausa de 5 minutos de reloj, y vamos a continuar con nuestro segundo caso. Aquí yo tengo en Barcelona las 2:30, por lo tanto, en 5 minutos más nos vemos. Hasta ahora. Perfecto. Gracias a todos y un abrazo.